Vale. Bueno, pues voy a leer mi intervención porque como vamos con retraso, pues no quiero retrasar. Yo voy a tratar brevemente de problemáticas relacionadas con las fronteras religiosas y con la movilidad interconfesional en la Europa moderna. Y más concretamente voy a ocuparme de conversiones voluntarias al catolicismo por parte de extranjeros en España a finales del antiguo régimen. Esto para hacer una aproximación general a formas de integración y exclusión, de tolerancia e intolerancia religiosa y cultural en sociedades confesionales como la española, porque me interesa de forma global comprender cómo se articuló la convivencia y cómo se afrontó la diversidad en un periodo que seguramente por estar muy alejado de los tiempos más duros, de las disputas confesionales, de las guerras de religión y también de las grandes conversiones forzosas, pues ha sido menos estudiado en las temáticas que he señalado, aun cuando la tolerancia y la libertad de pensamiento se erigieron precisamente entonces en un tema central de debate, también en estados tan conservadores como España, aunque fuera tímidamente, y mientras la Inquisición continuaba encarnando las posiciones que consideraban la tolerancia como un desastre teológica, política y socialmente hablando. Me interesa también profundizar en los desafíos y la agencia que manejaron hombres y mujeres comunes para moldear sus identidades, para dotarse de algún margen de libertad y negociar su lugar en sociedades caracterizadas por múltiples restricciones derivadas de las estructuras de poder, desde la familia hasta el gobierno o la iglesia, de los límites que establecía cada ámbito normativo y de las prácticas formales e informales, sociales, culturales y religiosas. Estas son temáticas en las que mi experiencia investigadora tiene un recorrido limitado, pero sobre las que contamos con numerosos e importantes estudios, desde confesiones y territorios distintos que me sirven de excelente punto de partida. Y junto con la bibliografía especializada, pues me he apoyado en la documentación que generó la Inquisición, porque la Inquisición fue una institución directamente implicada en la conversión y porque su documentación es extremadamente rica en testimonios de hombres y mujeres que relataban sus trayectorias y opciones vitales, en interrogatorios que lógicamente estuvieron centrados en aspectos de su fe y prácticas religiosas y en explicar su decisión de cambio de confesión y a veces también del exilio. Obviamente esta documentación tiene que ser tratada con todas las prevenciones metodológicas necesarias porque sabemos que esas narrativas, que se han llamado autobiografías inducidas o involuntarias, eran reelaboraciones subjetivas del protagonista, mediatizadas por sus objetivos y sobre todo por el contexto, el escenario en el que se producían, que era ante la Inquisición. Bien, como sabemos, desde inicios de la Edad Moderna, buena parte de Europa se configuró en sociedades confesionales que buscaban proyectarse con una imagen de cohesión y que formalmente ofrecían poco o ningún margen para las ambigüedades religiosas. Sin embargo, sabemos también que esas sociedades estuvieron atravesadas y tensionadas por disidencias, por corrientes de pensamiento alternativas a la dominante y por una diversidad de creencias toleradas o clandestinas, así como también por conversaciones interconfesionales. Todo esto justificó muy distintas fórmulas de control, de coerción y represión de los adversarios religiosos, pero también obligó a impulsar fórmulas de reintegración como la conversión. En este sentido, autores como Peter Mazur consideran que las conversiones en la Edad Moderna fueron uno de los ámbitos en los que de forma más clara se pusieron a prueba y negociaron la retórica de la intolerancia religiosa y las fronteras supuestamente impenetrables entre doctrinas y comunidades religiosas. La Iglesia Católica respondió al profundo desafío que le planteó la ruptura definitiva de la unidad cristiana provocada por la Reforma Protestante, estableciendo el corpus de creencias y comportamientos que definían a los católicos y marcando así las fronteras religiosas y culturales que permitían identificar al otro, al hereje, al apóstata, al heterodoxo. A la vez, impulsó y sobre todo institucionalizó una acción misional a nivel global para la evangelización y para recuperar a fieles perdidos a través del rescate y de la conversión voluntaria al catolicismo. La conversión suponía un desafío, pero también un triunfo para el catolicismo por la incorporación de nuevos fieles, arrebatándoselos a otras confesiones o religiones, y por la publicidad que este hecho daba para persuadir a otros. Con la conversión se reforzaba además la unidad religiosa, que era un elemento clave en la cohesión social y en la identidad de monarquías como la española, donde los poderes políticos, las autoridades seculares estuvieron sólidamente implicados en los esfuerzos uniformizadores y misionales de la Iglesia Católica. Aquí en España se vinculó estrechamente la conversión con la posibilidad de naturalización de extranjeros no católicos y, como señala Tamar Herzog,
Las autoridades españolas interpretaron la conversión como una decisión permanente que garantizaba la voluntad de integrarse y quedarse en la nueva comunidad. Otra cuestión sería cómo esta concepción, digamos, formal o legal. María, ¿me escuchas? Una disculpa, tuvimos un problema con el audio al principio de tu plática. ¿Podrías volver a comenzar? Lo siento mucho. Madre, vale, bueno, pues nada, vuelvo a empezar de nuevo. Para poder darte el espacio para ver lo del principio que nos perdimos. Vale, pues como dije antes, voy a leer para no retrasar todavía más mi intervención. Mi intervención en la que voy a tratar de problemáticas relacionadas con las fronteras religiosas y la movilidad interconfesional. ¿Me oís? Sí, sí, perfecto, Ah, gracias. en la Europa moderna. Y más concretamente voy a ocuparme de conversiones voluntarias al catolicismo por parte de extranjeros en España a finales del antiguo régimen, para, en primer lugar, hacer una aproximación general a formas de integración y exclusión, de tolerancia e intolerancia religiosa y cultural en sociedades confesionales como la española, porque me interesa de forma global comprender cómo se articuló la convivencia y cómo se afrontó la diversidad en un periodo que seguramente por estar muy alejado de los tiempos más duros de las disputas confesionales, de las guerras de religión y también de las grandes conversiones forzosas, ha sido menos estudiado en las temáticas que he señalado, aun cuando la tolerancia y la libertad de pensamiento se erigieron precisamente entonces en un tema central de debate también en estados tan conservadores como España, aunque fuera tímidamente y mientras la Inquisición continuaba encarnando las posiciones que consideraban la tolerancia como un desastre teológica, política y socialmente hablando. Me interesa también profundizar en los desafíos y la agencia que manejaron hombres y mujeres comunes para moldear sus identidades, para dotarse de un margen de libertad y negociar su lugar en sociedades caracterizadas por múltiples restricciones derivadas de las estructuras de poder, desde la familia hasta el gobierno o la iglesia, de los límites que establecía cada ámbito normativo y de las prácticas formales e informales, sociales, culturales y religiosas. Estas son temáticas en las que mi experiencia investigadora tiene un recorrido limitado, pero sobre las que contamos con numerosos e importantes estudios sobre confesiones y territorios distintos que me sirven de excelente punto de partida. Y junto con la bibliografía especializada me he apoyado en la documentación que generó la Inquisición, porque esta institución estuvo directamente implicada en las cuestiones que me preocupan y porque su documentación es extremadamente rica en testimonios de hombres y mujeres que relataban sus trayectorias y opciones vitales en interrogatorios que lógicamente estuvieron centrados en aspectos de su fe y prácticas religiosas y en explicar, justificar también su decisión de cambio de confesión y a veces también del exilio. Obviamente esta documentación tiene que ser tratada con todas las prevenciones metodológicas necesarias porque sabemos que esas narrativas, que se han llamado autobiografías inducidas o involuntarias, eran reelaboraciones subjetivas del protagonista, mediatizadas por sus objetivos y sobre todo por el contexto en el que se producían, que era ante la Inquisición. Como sabemos, desde inicios de la Edad Moderna, buena parte de Europa se configuró en sociedades confesionales que buscaron proyectarse con una imagen de cohesión y que formalmente ofrecían poco o ningún margen para las ambigüedades religiosas. Sin embargo, sabemos también que esas sociedades estuvieron atravesadas y tensionadas por disidencias, por corrientes de pensamiento alternativas a la dominante y por una diversidad de creencias toleradas o clandestinas, así como también por conversaciones interconfesionales. Todo esto justificó muy distintas fórmulas de control, coerción y represión de los adversarios religiosos, pero también obligó a impulsar fórmulas de reintegración como la conversión. En este sentido, autores como Peter Mazur consideran que las conversiones en la Edad Moderna fueron, y cito, uno de los ámbitos en los que de forma más clara se pusieron a prueba y negociaron la retórica de la intolerancia religiosa y las fronteras supuestamente impenetrables entre doctrinas y comunidades religiosas. La Iglesia Católica respondió al profundo desafío que le planteó la ruptura definitiva de la unidad cristiana provocada por la Reforma Protestante, estableciendo el corpus de creencias y comportamientos que definían a los católicos y marcando así las fronteras religiosas y culturales que permitían identificar al otro, al hereje, al apóstata y al heterodoxo. A la vez, impulsó y sobre todo institucionalizó una acción misional a nivel global para la evangelización y para la recuperación de fieles perdidos a través del rescate y de la conversión voluntaria al catolicismo.
La conversión suponía un desafío, pero también un triunfo para el catolicismo por la incorporación de nuevos fieles, por arrebatárselos a otras confesiones o religiones y por la publicidad que este hecho daba para persuadir a otros. Con la conversión se reforzaba además la unidad religiosa, que era un elemento clave en la cohesión social y en la identidad de monarquías como la española, donde los poderes políticos, las autoridades seculares, estuvieron sólidamente implicados en los esfuerzos uniformadores y misionales de la Iglesia Católica. Aquí se vinculó estrechamente la conversión con la posibilidad de naturalización de extranjeros no católicos. Y como señala Tamara Herzog, las autoridades españolas interpretaron la conversión como una decisión permanente que garantizaba la voluntad de integrarse y quedarse en la nueva comunidad. Otra cuestión sería cómo esta concepción formal o legal sobre la conversión, la naturalización y la integración se concretó y se compatibilizó con los ordenamientos e intereses locales y también con los objetivos particulares. La Inquisición, encarnación institucional de la intolerancia, encargada de asegurar la pureza de la fe y la integridad del catolicismo en los territorios del monarca español, participó en la política de recuperación de disidentes y de integración de infieles en el seno de la Iglesia. Desde la publicación de los edictos de gracia hasta su intervención en las conversiones iban en este sentido, perdonar y reintegrar. Para finales del siglo XVI en España, los núcleos de posibles seguidores de la Reforma habían sido erradicados y la tensión con los moriscos acabó tras su expulsión en 1609. Con los judeoconversos, la Inquisición y la sociedad se mantuvieron siempre alerta. Pero con esta importante excepción, la acción inquisitorial se centró en los cristianos viejos y sus heterodoxias, mientras la preocupación por la amenaza de contaminación herética desde el exterior, aunque resurgía cíclicamente, se atenuó. A este respecto, desde finales del siglo XVI, las instrucciones de la Suprema fueron orientando la actuación inquisitorial hacia fórmulas de tratamiento suave con los extranjeros no católicos que se encontrasen o pasasen por tierras españolas para propiciar su conversión al catolicismo. Esa orientación inquisitorial estuvo asociada con su no conformidad con la presencia de no católicos que cohabitaban y trataban con católicos en localidades españolas. La dirección inquisitorial se acompasó aquí con estrategias impulsadas por el Papado de Roma y también con los acuerdos diplomáticos y alianzas comerciales de la corona española que propiciaron que se fueran admitiendo la circulación y presencia en España de no católicos, particularmente comerciantes, hombres de negocios, marineros, soldados, protestantes de las ciudades hanseáticas de Inglaterra, las Provincias Unidas o Dinamarca. De nuevo, con los judíos la situación fue distinta. Obviamente tuvieron prohibida su residencia, a excepción de en los presidios norteafricanos que mantuvieron pequeñas escuderías hasta principios del siglo XVIII, mientras su entrada y circulación estuvo limitada a los denominados judíos de permiso que transitaban con autorización del rey para realizar misiones diplomáticas o comerciales. Esto se mantuvo inalterado hasta el final del antiguo régimen. En el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, la presencia de extranjeros fue creciendo en la península ibérica, más en el Levante, en Andalucía, en Canarias y menos en el norte, y entre estos hubo quienes no profesaban la fe católica. En general, el trato y aceptación restringida de estos extranjeros fluctuó en lo formal, dependiendo de los acuerdos internacionales de la corona con sus países de origen, y en lo cotidiano estuvo condicionado por la posición social y los anclajes o las redes de apoyo y patronazgo que tuvieran o lograran en los marcos locales. La Inquisición vigiló a los extranjeros no católicos transeúntes y actuó contra ellos cuando escandalizaban o se identificaba su entrada como ilegal. Generalmente impuso penas espirituales y cuando procedía la expulsión del país, aunque también hubo procesos, obviamente, e incluso sentencias de relajación. La Inquisición se encargó también de aquellos que se presentaban espontáneamente para ser absueltos o reconciliados, abjurar de su credo y convertirse al catolicismo. Con ellos debía verificar si eran o no personas ya bautizadas, aunque fuese bajo fórmulas protestantes, y si la sinceridad de la intención y cuál era la sinceridad, o si era sincera la intención de ser católico. Lo habitual fue que se les creyese, al menos formalmente, para darles la absolución ad cautelam o reconciliación, imprescindibles para poder iniciar el proceso de su cambio de confesión. Hace ya décadas que se vienen estudiando las dinámicas que caracterizaron las experiencias vitales y religiosas de renegados en el Mediterráneo, con los cautivos cristianos que pasaban al Islam y judaísmo y querían retornar al catolicismo. La Inquisición parece que practicó una política que se ha calificado de perdón cotidiano y severidad circunstancial, al menos desde finales del siglo XVI. Se ha estudiado también de forma bastante extensa la presencia y las conversiones de protestantes en España.
Estudios como los de Werner Thomas han demostrado el progresivo crecimiento de extranjeros protestantes que se presentaron ante la Inquisición en el siglo XVII para, según decían, convertirse. Lo hicieron al llegar a la península, pero en muchos casos también después de un tiempo de estar en España. E igualmente se ha trabajado sobre judíos del norte de África y de la diáspora sefardí en comunidades europeas que se convirtieron voluntariamente al catolicismo en España. En esos estudios, que se han centrado esencialmente en el siglo XVII, se ha evidenciado que es extremadamente complicado determinar las motivaciones que condujeron a cada persona a decidir su conversión. Obviamente, cuando hombres y mujeres se presentaban a la Inquisición para ser absueltos y poder convertirse, confesaban, como ya subrayó Natalia Musnik, tanto sus verdaderas motivaciones como las esperadas por la Inquisición y demás instituciones implicadas en su integración al catolicismo, que debía presentarse, insisto, como un acto sincero y voluntario. En todo caso, el consenso de numerosos estudios apunta a que en general la conversión no implicó solo preocupaciones religiosas, sino que fue más bien el resultado de una combinación de factores espirituales, emocionales, sociales y económicos. ¿Quiénes fueron los protagonistas de los procesos de conversión en la Europa católica de los siglos XVII y XVIII? Pues el consenso historiográfico apunta a tres rasgos ampliamente compartidos. El primero, que fueron a menudo personas que se movían y o que habían tenido contacto con religiones y contextos culturales diversos. Además, predominan las personas de nivel socioeconómico modesto o ubicadas en los márgenes de la sociedad. Y por último, las conversiones fueron procesos muy masculinizados, protagonizados por hombres jóvenes con vidas itinerantes. Que hubiera una menor incidencia de mujeres, y muy pocas veces solas, en los procesos de conversión, se ha explicado por el hecho de que ellas eran más piadosas y firmes en sus convicciones religiosas y que por eso eran más reacias a la conversión. Sin embargo, y en contraste con esta idea, en los siglos modernos estuvo muy extendida la consideración de que precisamente las mujeres eran más proclives a sucumbir a creencias y prácticas heréticas y también más inclinadas a protagonizar cambios religiosos. Especialistas como David Kreitzborg o Eric Drusteler han reconsiderado el impacto de las conversiones voluntarias en las mujeres y han explicado que su infrarrepresentación puede deberse a que sus procesos de conversión fueron más privados y cotidianos, y por eso hay menos evidencias, ya que a diferencia de los hombres no se preocuparon o se preocuparon menos por escribir y publicitar sus experiencias, entre otras cosas porque por el hecho de ser mujeres nadie esperaba que asumiesen ningún papel público como nuevas cristianas. Igualmente, se ha discutido que en sus casos las decisiones de cambiar de fe se movieron solo o se movieran solo por cuestiones religiosas, recogiendo evidencias de que las mujeres también traspasaron fronteras confesionales por motivos tan mundanos como librarse de la esclavitud, escapar de un mal marido o evitar un matrimonio indeseado para librarse de imposiciones familiares o de una condena judicial. Incluso también lo hicieron para intentar procurarse mejoras socioeconómicas. Por ejemplo, Kreitzborg, que se ha ocupado de las conversiones del catolicismo de judíos sefardíes y sus retornos a la península ibérica, ha estudiado no hace mucho casos como el de Carlota Liot, una judía de 29 años, originaria del Sacro Imperio, que se presentó ante la Inquisición de Toledo y pidió ser bautizada a principios de los años 90 del siglo XVIII. En su confuso relato, la mujer contó que llevaba unos 9 años moviéndose junto con su compañero por España, dedicada a la venta ambulante y sin que su condición de judía le hubiera causado aparentemente ningún problema. Según Kreitzborg, su solicitud de convertirse pudo estar relacionada con su propósito de naturalizarse o vecindarse una vez que se había quedado viuda y sola. A lo que añado yo que quizá también tuvo que ver en la decisión de esta mujer la publicación de una real cédula en julio de 1791 que ordenaba hacer las matrículas de todos los extranjeros en el reino. Yo he estudiado, entre otros, un caso bastante singular en el que intervino el Tribunal de Logroño y protagonizado unos años antes, en 1752, por una pareja de jóvenes judíos franceses, Sara y Jacob, que atravesaron la frontera pirenaica para, una vez en San Sebastián, declarar su intención de convertirse al catolicismo y casarse en esta confesión. Digo que es un caso interesante porque primero permite rastrear iniciativas, las oportunidades, los recursos en los que se apoyaron estos jóvenes para romper con su previa identidad confesional, con sus vínculos familiares y territoriales y para intentar construirse una nueva identidad con una nueva familia y en un nuevo país. Además, este caso permite reconstruir algunos mecanismos formales e informales de protección de la cohesión e identidad religiosa, política y sociocultural
que se activaron en las comunidades implicadas en este caso, tanto en la judía como en la católica. ¿Quiénes eran Sara y Jacob? Pues, como he dicho, eran dos jóvenes judíos del barrio de Saint-Esprit, de la ciudad francesa de Bayona. Sara tenía 18 años y Jacob tenía 21 cuando huyeron de su casa. Ambos dijeron haber nacido y crecido como judíos. Sus apellidos, que eran Pereira, Enríquez, Zamora, sugieren que sus familias eran de origen ibérico, probablemente descendientes de conversos que en el pasado habían salido hacia Europa. Las razones por las que Sara y Jacob decidieron convertirse no están del todo claras, pero podemos plantear posibles respuestas. Jacob parece que había sido quien convenció inicialmente a Sara para huir y para convertirse, pero lo cierto es que ambos tuvieron contacto con el catolicismo. Tanto en su contexto familiar, la madre y la hermana de Sara vivían como católicas en una ciudad francesa, en Dufour, y la familia paterna de David, según él dijo, era católica. También en el entorno local, porque los judíos en Francia tenían que mantener una apariencia de catolicismo y cohabitaban con católicos. De hecho, entre quienes ayudaron a Sara y Jacob en su huida estuvieron el cura del Burgo de Saint-Esprit, un canónigo de la Catedral de Bayona y el obispo de Dax. La cuestión es que podrían haberse convertido en Francia, pero decidieron volver a España. Distintos autores han conectado otros casos de judíos sefardíes que en el siglo XVI y sobre todo en el XVII pasaron a España a convertirse con motivos sentimentales, ¿no? La tierra de sus ancestros y con el mantenimiento de activas redes familiares y económicas en la península. Sin embargo, según Kaplan y también Domínguez Ortiz, ya a mediados del siglo XVIII era evidente la disolución de los vínculos económicos y los lazos culturales de los judíos de la diáspora sefardí con la península ibérica, de forma que la atracción por España y Portugal declinó en las últimas décadas del 700. Parece más claro en el caso de Sara y Jacob que en España buscaban alejarse de la influencia de sus familias y de la presión de la comunidad judía, y aspiraban a encontrar apoyo y protección en las autoridades católicas. Lo que ocurrió, en cambio, fue que apenas llegaron a San Sebastián, estos chicos fueron arrestados y encarcelados. Según las autoridades locales, había tres motivos para ello. Uno, que habían entrado en España sin licencia real, violando las leyes del reino. Dos, que su presencia en la ciudad guipuzcoana estaba prohibida por las leyes vascas. Y tres, las autoridades de San Sebastián habían atendido una denuncia de la madrastra de Sara que él acusaba a los jóvenes de haber robado cubiertos de plata y un collar. Lo cierto es que la decisión de Sara y de Jacob provocó reacciones adversas en los dos mundos entre los que se movían, en la comunidad judía del sur de Francia y en San Sebastián, al considerarse en ambos casos que los actos de estos chicos amenazaban sus equilibrios internos. Los contactos persistentes, de naturaleza sobre todo económica, entre guipuzcoanos y miembros de la comunidad vasco-francesa de Bayona, judíos incluidos, favorecieron la coaligación de unos y otros contra la iniciativa de Jacob y Sara. Fundamental para que estos judíos superasen estos obstáculos fueron los esfuerzos de jesuitas como el padre Meaguer, que asumió su instrucción y se empeñó en su conversión, ya que consideraba que ésta podía ser un magnífico ejemplo para que otros, de la que él denominaba dura y ciega nación, se mirasen. El Tribunal Inquisitorial de Logroño verificó la sinceridad de la intención de convertirse de la pareja y que no habían sido bautizados, abriendo así el camino hacia su conversión. Después de 3 meses encarcelados, Sara y Jacob fueron liberados y una vez convertidos y casados, el corregidor de Guipúzcoa les envió a Logroño, donde quedaron bajo la protección de las autoridades locales y de la Inquisición, que debía asegurar un buen tratamiento de esos convertidos y vigilar la consolidación de su práctica en el uso y los ritos de la Iglesia Católica. Después de esto, no tengo más noticias de estos nuevos católicos. En cualquier caso, y ya para concluir, los procesos de movilidad entre religiones que protagonizaron hombres y mujeres como Jacob y Sara nos ofrecen interesantes perspectivas sobre esos fenómenos que fueron multifacéticos y complejos y que impactaron en las dinámicas de identidad y pertenencia en sociedades de la Europa moderna. Este caso, como tantos otros, nos invita a repensar las narrativas tradicionales sobre las dimensiones de la intolerancia religiosa y sobre todo sobre la rigidez de las fronteras confesionales. La ruptura de la unidad cristiana y la pluralidad religiosa potenció la protección de la identidad religiosa y sociocultural en las comunidades católicas, pero también estimuló espacios de conversación más o menos restringidos y de cambios confesionales. Esto fue así incluso en sociedades como la española, que tuvo que asumir excepciones y contradicciones en el marco de su identidad y cohesión firmemente católicas a lo largo del tiempo.
Además, las conversiones no fueron procesos lineales, ni siempre definitivos, como tampoco fueron actos puramente religiosos. Las motivaciones que impulsaron a los individuos a cruzar, a veces en más de una ocasión, las fronteras confesionales fueron muy distintas, como distintos fueron también los motivos de tolerarlos o no por parte de las comunidades de acogida. En todo caso, se ha de reconsiderar o considerar que en los procesos de movilidad confesional y de integración intervinieron lógicas e intereses específicos de los entornos locales y también de los individuos, además de las directrices de las instituciones, las monarquías y poderes globales como el papado. Los individuos no fueron meros receptores pasivos de las directrices institucionales y de las imposiciones sociales, sino que aprovecharon oportunidades, por pocas que fuesen, y recursos a su alcance para navegar por el complejo panorama religioso de la época y para intentar construirse sus identidades y seguir, en lo posible, sus propias agendas. Muchas gracias.